Doctores, mi nombre es Carla Alas. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Creo que dentro de la lista de participantes conectados, seguramente hay algunos pues muy queridos colegas, exalumnos eh, y pues otros colegas con los que nos vamos a empezar a conocer ahora. Y pues me da mucho gusto estar acá con ustedes esta tarde. Voy a ir pues presentando acá, creo que se ve la presentación, ¿verdad? Cualquier duda, pues no sé si serían como al final de la presentación o si no, pues podemos ir pausando y podemos aclarar las dudas que van surgiendo. Sí, para este caso, Entonces, perdón, ujú, doctora, podemos sí. escribir las dudas en el chat para que usted las responda al final, o si no, podemos levantar la manita virtual del Zoom para pedir la palabra. Perfecto. Bueno, entonces, doctores, el tema de ahora es importancia de la tomografía para la práctica clínica odontológica en esta era digital. Y pues básicamente me gustaría iniciar esta presentación con un objetivo donde básicamente mi idea es ilustrarles con los aspectos más indispensables de tomografía computarizada de ascónico y que hagamos un poco la parte de las aplicaciones clínicas, ¿verdad? Y todas las ventajas que podemos obtener de este tipo de estudios. Vean que acá les presento una línea del tiempo que va desde el descubrimiento de los rayos X, ¿verdad? El descubrimiento de la radiografía panorámica y pues en el 67 de la tomografía médica. Como tal, la tomografía dental con la que nosotros actualmente trabajamos se descubrió en el 98, es decir, que es una tecnología bastante reciente, tiene aproximadamente 27 años y pues yo diría que quizás en el país, tal vez unos 15 años más o menos del primer centro radiológico que adquirió un tomógrafo dental, ¿verdad? Sin embargo, pues al ser una tecnología eh, pues relativamente reciente en nuestro país, creo yo que no sé si en alguna ocasión ya hemos tenido la oportunidad de prescribir alguna tomografía o de que nosotros hayamos sido pacientes de tomografía, o si es la primera vez que vamos a escuchar de este tema. ¿Verdad? No sé, me gustaría que levantaran la manita si alguna vez han indicado una tomografía odontológica o han tenido la oportunidad. Y pues si es la primera vez que vamos a introducirnos al tema, pues ahí me indican ustedes y vamos ahí un poquito más despacio. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, primero me gustaría empezar explicando un poco de que tal vez nosotros ya hemos escuchado el término de TAC o tomografía axial computarizada. Y pues básicamente, como decíamos, este es un tipo de estudio que fue descubierto tiempo atrás, ¿verdad? Y que ha sido más que todo de aplicación médica. ¿Y cuál es nuestra tomografía odontológica? ¿Verdad? Generalmente en la literatura en inglés la encontramos como on beam, ¿verdad? Es una tomografía que su haz tiene forma de cono y ya lo vamos a ver más adelante a qué nos referimos, ¿verdad? Pero sí quisiera dejar bien en claro desde un inicio que cuando hablamos de tomografía dental y tomografía médica son dos tipos de estudio completamente diferentes, ¿verdad? Ya vamos a ver esas diferencias. Ahora bien, también quisiera partir del hecho de que nosotros en imágenes 2D, la conformación de una matriz o malla de imagen está conformado por píxeles, ¿verdad? Igual que en una fotografía, en una radiografía panorámica, en una radiografía periapical que hayamos obtenido con un sensor, son píxeles, ¿verdad? Pero hay una diferencia en cuanto a la unidad de medida para tomografía.
¿verdad? Acá nuestra unidad de tomografía va a ser el voxel y pues básicamente si lo queremos ver de alguna manera el voxel tiene una forma de cubo, ¿verdad? Es decir, acá ustedes pueden ver, tenemos un plano en el que se mide altura, otro en el que medimos el ancho y tenemos un plano Z que nos permite medir la profundidad, cosa que en las imágenes de 2 dimensiones no tenemos porque las 2D, su principal limitante es que hay una superposición de todas las estructuras que van a encontrarse entre el emisor del rayos X y el receptor de la imagen. Entonces, por aquí creo yo que es un buen punto de partida de que recordemos entonces este tema del voxel y ya vamos a ir viendo más con detalle sobre esto. Entonces, acá hay otro ejemplo, ¿verdad? El píxel sería un cuadro que solo nos mide altura y ancho y que conforma una imagen 2D. El voxel es un cubo o una unidad volumétrica que este conjunto de pequeños cubos o voxels nos va a formar la malla tridimensional de nuestra tomografía. Y algo bien importante es que entre más pequeñito sea este voxel, la resolución de la tomografía va a ser de mejor calidad. Entonces, ese es otro aspecto importante que vamos a ir también desmenuzando en el camino, pero son algunos puntos clave que quiero que vayamos tomando en consideración. Entonces, veamos un poco sobre la tomografía médica, ¿verdad? Por sus siglas Computed Tomography o CT, o en español, tomografía axial computarizada. Básicamente el equipo es muy distinto, ¿verdad? No es tan compacto. Tenemos pues ese tipo de equipos en el cual el paciente debe recostarse y pues básicamente nos permite evaluar otro tipo de tejidos, otro tipo de densidades. No significa que no podamos evaluar cabeza y cuello, porque como ustedes pueden ver, acá hay una tomografía de la región de los maxilares, pero ya vamos a ver cuáles son las diferencias y cuáles podrían ser las ventajas de nuestra tomografía de Conbin con respecto al TAC, ¿verdad? Entonces ahora tenemos el CBCT, por sus siglas en inglés es Combined Computed Tomography, ¿verdad? En español sería tomografía computarizada de haz cónico, pero le podemos llamar pues de diversas maneras, ¿verdad? Puede ser CBCT, puede ser Combined, tomografía de haz cónico, o yo pues de manera simplificada también en esta charla le voy a estar llamando tomografía dental, porque principalmente pues es para nuestro uso odontológico. Diferencias entre el TAC y el CONBIN, pues básicamente es la manera de adquisición de la imagen. En el primer esquema podemos ver entonces que el haz de rayos X se emite de forma lineal y va haciendo pequeños cortes como pequeñas rebanadas, es decir, que cada corte es un giro entre el emisor y el receptor alrededor de la estructura que estamos captando. Y luego tenemos la tomografía de Conbin, ¿verdad? Que en sí la radiación sale en forma de cono, ¿verdad? Entonces vemos esta diferencia. Ya vamos a ver que en una sola vuelta que realiza o en un solo giro del equipo alrededor de la cabeza del paciente, podemos obtener en cuestión de segundos nuestro volumen tomográfico. Ahora bien, si quisiéramos definir qué es tomografía dental, pues básicamente acá les tengo un concepto, ¿verdad? Con mis palabras. Y podríamos decir que es una técnica de imagenología moderna que nos permite capturar sobre todo tejidos duros. Es decir, yo en una Conbin o en una tomografía dental no puedo evaluar músculos, no puedo evaluar ligamentos, ¿verdad? No puedo evaluar glándulas, pero sí todos los tejidos duros. Puedo evaluar los huesos maxilares, puedo evaluar estructuras dentales, ¿verdad? Y pues si hay alguna zona de patología que ha ocasionado una destrucción ósea, como por ejemplo un quiste, ¿verdad? Eso sí lo puedo evaluar. Ahora bien, me va a permitir entonces evaluar
mi paciente si yo tengo alguna duda con respecto a alguna patología y también me permite planificar de una manera más predecible mis tratamientos. Lógicamente, quizás la tomografía no sería un estudio de primer escoge para todos los pacientes. Idealmente, los protocolos internacionales nos indican, pues primero hacer un buen estudio o análisis clínico, ¿verdad? Y luego, si tenemos dudas, vamos a indicar una radiografía panorámica, ese sería el protocolo. Y si ya en la radiografía panorámica nosotros observamos la necesidad de indicar un CONVIN, pues entonces ahí sería la manera en la cual vamos a indicar ese tipo de estudios, ¿verdad? O hay algún tipo de tratamientos, por ejemplo, para planificación de implantes, donde sabemos que, por ejemplo, una panorámica no me va a resolver todas las dudas que yo tenga. Entonces, de manera más predecible, yo ya sé que debo indicar una tomografía dental. No sé si hay dudas hasta el momento o si vamos bien hasta acá. Si no, pues puedo continuar. De momento no hay duda, doctora, solo saludos. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Por aquí estoy viendo algunos saluditos. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, en los equipos panorámicos podemos ver que se han adaptado, ¿verdad? Este tipo de aparatos que son más compactos y que me permiten, pues, tener una manera de trabajo similar a la que tenemos con una radiografía panorámica. Este es un equipo que incluye el que les estoy proyectando, el panorámico, un módulo o un brazo cefalométrico, y acá mismo se incluye el receptor o el sensor para tomografía. Entonces, si ustedes se fijan, todos los equipos siempre van a estar compuestos de un emisor, que es de donde se emite la radiación, ¿verdad? Y un receptor de la imagen, que para el caso generalmente estos aparatos van a tenerlo pues en su mismo receptor del panorámico. Muy bien. Entonces, de manera ya bien precisa o puntual, me gustaría destacar las ventajas del CONBIN con respecto al TAC, ¿verdad? Uno de ellos es la precisión de la imagen, ¿verdad? Como les recordaba o les explicaba hace un rato, los voxels, que son estas unidades volumétricas que conforman la tomografía, en el caso del CONBIN, son bien como un cubo, ¿verdad? Es decir, son de su misma proporción en altura, ancho y profundidad. Para el caso de los voxels en el TAC médico, su mayor dimensión se encuentra en el eje axial, es decir, que los voxels del TAC médico son rectangulares. Por lo tanto, le conocemos como un voxel anisotrópico, que ese término lo que me indica es que a lo mejor si yo tomo una medida en un TAC, no va a ser la proporción 1 a 1 de lo que yo voy a poder medir en mi paciente. Diferencias con el CONBIN, al ser un voxel isotrópico, es decir, mismas dimensiones de ancho, altura y profundidad, yo sé que la medida que yo tome en mi CONBIN prácticamente va a ser igual a la que yo pueda obtener en mi paciente. Y esto es bien importante porque en odontología nosotros requerimos de una mayor precisión en nuestros estudios. Por ejemplo, si estamos haciendo una conductometría para endodoncia, sabemos que 1 milímetro en odontología significa kilómetros. Entonces, esa es una de sus principales ventajas que nos da esa mayor exactitud en las medidas que yo pueda adquirir de mi imagen. Ahora bien, los tiempos de adquisición. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de que le hagan un TAC médico, pero pues como mínimo el paciente debe entrar al equipo y permanecer en esa posición inmóvil por lo menos 10 minutos, ¿verdad? Puede durar hasta 1 hora según el tamaño del campo de adquisición de la imagen, ¿verdad? Entonces, diferencia con el CONBIN, normalmente va a depender de cada equipo, pero generalmente en cuestión de 10 a 15 segundos, regularmente un CONBIN tiene la capacidad de en un solo barrido captar toda esta información porque va en simultáneo el emisor y el receptor
haciendo el giro alrededor de la cabeza del paciente. Entonces acá tenemos pues un ejemplo de más o menos cómo es que se adquiere esta imagen. Muy bien. Entonces, continuando. ¿Qué significa eso en diferencia de dosis de radiación? ¿Verdad? Básicamente, si comparamos entonces los tiempos que se tardan en adquirirse las imágenes, podemos encontrar, según la literatura, que un CONVIN más o menos para el paciente implica 98% menos de radiación que un TAC médico, ¿verdad? Entonces, eso sí es un punto bastante importante a tomar en consideración, ¿verdad? Por acá podemos ver más o menos una comparativa de cuánto sería la dosis de radiación según los distintos tipos de estudios que podemos realizar en odontología incluso. Entonces, si hacen la comparación más o menos una panorámica versus un CONVIN, pues andaría ahí como la dosis similar a 5 radiografías panorámicas. Vemos entonces que no hay como una diferencia así de tan marcada en cuanto a dosis de radiación. No significa que no vamos a tomar nuestros criterios de selección de la imagen y para prescribirla, siempre vamos a tomar en consideración nuestro criterio clínico, como les decía, para indicar ese tipo de estudios, pero sí podemos tener como esa tranquilidad de saber de que no voy a irradiar al paciente tanto como en un TAC médico, ¿verdad? Entonces, por eso este tipo de estudios siempre van bien justificados. El principio de justificación es uno de los indispensables en ese tema de protección radiográfica. Muy bien, entonces, no sé si hasta acá vamos bien o hay alguna duda o podemos continuar. Todo bien, doctora. Perfecto. Entonces, ahorita me gustaría hablarles de un tema bien importante que se llama artefactos en tomografía. Y pues básicamente los artefactos son pues un efecto radiográfico que me lo va a ocasionar cierto tipo de materiales. Por ejemplo, las coronas metálicas, materiales como gutapercha, postes o implantes me generan estos destellos en la tomografía. Entonces, esto es bien importante porque, bueno, los tomógrafos de CONVIN u odontológicos, ya algunos equipos, según la marca, incluyen ciertos algoritmos que me dan esta disminución de los artefactos, a diferencia de los tomógrafos médicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver estos artefactos ocasionados por gutapercha dentro del conducto o este otro artefacto ocasionado por el implante. Entonces, algo importante, por ejemplo, si yo tengo dudas de un diente que podría estar fracturado, ¿verdad? Pero ese diente tiene corona y tiene pues el sellado del TCR con gutapercha. Entonces, lo ideal acá sería poder, si yo quiero estar bien seguro, a lo mejor primero remover la corona, desobturar, ¿verdad? Y ya luego indicar el estudio de la tomografía para confirmar la posible fractura. Porque el problema acá con los artefactos es que muchas veces también se pueden confundir con fracturas. Entonces, es como de tomar en consideración ese tipo de aspectos y pues básicamente ese es quizás como de los principales retos cuando uno está haciendo una interpretación en tomografía, de identificar si lo que estamos observando es un artefacto o si de repente sí es una lesión como tal. Pero eso digamos que es como de ir entrenando el ojo radiográfico. Ahora bien, otra de las ventajas del CONVIN es que yo como clínico tengo acceso a poder manejar esos volúmenes tomográficos. Entonces, acá regresamos a los planos anatómicos que nos enseñaron cuando estábamos estudiando anatomía, ¿verdad? Que tenemos el eje axial,
que me divide al paciente entre una porción más superior, ¿verdad? Y una más inferior. El sentido de navegación es en ese sentido. Luego tenemos un corte axial, perdón, sagital, que me divide en izquierdo y derecho al paciente, y un corte coronal que me divide de anterior hacia posterior. Ya lo vamos a ir viendo cada uno de estos cortes, esto es solo como un recordatorio. Entonces acá tendríamos la representación de un corte coronal. Si ustedes le ponen un poquito de atención, pues básicamente vemos que acá este corte coronal nos recuerda como a una radiografía antero-posterior, ¿verdad? Porque la proyección es en ese sentido frontal. Y pues básicamente me da bastante información. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Podemos ver la parte acá de donde está este resto radicular, ¿verdad? La cortical vestibular, la palatina y qué es lo que encontramos en esta región. Por ejemplo, evaluar áreas de Furca, ¿verdad? O de manera individual cada una de las raíces. Podemos evaluar tabiques desviados, por ejemplo, acá se alcanzan a ver los senos maxilares. Entonces, me da bastante información. Luego tenemos un corte sagital, como yo les decía, su sentido de navegación es de derecha a izquierda. Y, por ejemplo, acá en este corte podemos recordar más o menos a una radiografía lateral o cefalométrica, como para tratar de ir relacionando cada uno de los cortes con ciertas proyecciones que ya conocemos, ¿verdad? Y luego tenemos el corte axial. Si ustedes lo quieren relacionar con otro tipo de estudio, podríamos pensar en las radiografías oclusales, que antes se utilizaban un poco más, ¿verdad? Y pues básicamente acá yo puedo evaluar a mi paciente en una navegación de abajo hacia arriba. O bueno, en radiología se le conoce como caudo craneal, ¿verdad? Pero pues si se fijan, es bien bonito este corte también porque me permite poder evaluar, por ejemplo, todo el maxilar o toda la mandíbula e ir comparando un lado con el otro. Por ejemplo, acá podemos ver esa cortical vestibular, ¿verdad? Y así podemos ir analizando varios aspectos. Muy bien. Luego tenemos ciertos planos anatómicos. Esos tres primeros que les menciono son los primarios y que principalmente se desarrollaron con el TAC médico. Pero nosotros como odontólogos, la verdad es que estamos más familiarizados, por decirles algo, con una radiografía panorámica, ¿verdad? Que es con la que durante toda nuestra carrera hemos trabajado más frecuentemente. Entonces, los software que ya son de aplicación odontológica, pues ya vienen con ese tipo de reconstrucciones panorámicas que podemos generar y podemos también a partir de ello poder sacar cortes transversales y cortes oblicuos que siguen el eje longitudinal de cada diente. Ahorita se los muestro. Entonces, eso sería un corte oblicuo, ¿verdad? Es decir, yo estoy siempre en mis tres planos, coronal, sagital, axial. Además, me da una reconstrucción 3D o rendering que me sirve muchísimo para explicarle al paciente su caso. Y pues lo bonito acá es que yo puedo angular estos planos para que ya no sean multiplanares o rectos, sino angulados siguiendo el eje longitudinal de ese diente, ¿verdad? Entonces me da mayor información, como si nosotros quisiéramos sacar esa radiografía ortorradial, ¿verdad? Luego tenemos, entonces acá este ejemplo, ¿verdad? De cómo podemos observar este tipo de sinusitis de origen odontogénico a raíz de este molar S27, ¿verdad? Que estaba con esa gran destrucción en su corona, ¿verdad? Y que generó ese cuadro de sinusitis agudo en el seno maxilar izquierdo. Muy bien, lo que les decía. Entonces, también tenemos reconstrucciones panorámicas, que básicamente lo que hacemos es, en un corte axial, el programa nos permite generar ciertos puntos, ¿verdad? A lo largo de ese arco del paciente. Y entonces, a partir de ahí, yo genero una reconstrucción panorámica que me da una vista más completa, ¿verdad? Y que yo también puedo ubicarme mejor espacialmente.
Y tenemos las reconstrucciones 3D, que básicamente, como les digo, no es que vamos a diagnosticar basándonos en este renderizado, sino que pues nos sirve muy ilustrativamente para explicarle a nuestro paciente su caso, ¿verdad? Sin embargo, nuestro diagnóstico lo vamos a hacer a partir de los planos de la tomografía, ¿verdad? Pero igual nos sirve bastante para ubicarnos espacialmente y para poder explicarle a nuestro paciente de manera mejor su caso. Y luego tenemos los cortes transversales. En estos cortes, pues básicamente a partir de mi radiografía panorámica, lo que podemos hacer es generar una secuencia de cortes que me permite poder hacer una evaluación, no en un solo punto, ¿verdad? Sino que yo puedo sacar como pequeñas rebanadas, por decirles algo acá en este corte, en esta reconstrucción panorámica. Vemos entonces el corte 53, que estaríamos ubicándonos más o menos a este nivel, el corte 54, que sería este de acá, y el 55, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo sacar como una secuencia de cortes como para tener una idea más completa de una región en específico y no solo de un punto. Ahora bien, entonces, bueno, como mencionaba en el inicio, yo estoy también como radióloga en el Centro de Imagen de la universidad y pues esta es nuestra hoja de referencia de la universidad, ¿verdad? Entonces, importante, a la hora de que yo voy a prescribir este estudio, no es que le voy a decir a mi paciente, bueno, necesita una tomografía, vaya a la universidad que ahí se la van a hacer, ¿verdad? Sino que, como recordamos, el principio de justificación implica que yo como odontólogo tengo un criterio para seleccionar e indicar ese tipo de estudios. Entonces, es bien importante que podamos tener una hoja de referencia, ¿verdad? O si no la tenemos, pues en una página de receta, por lo menos, podamos indicar los datos de mi paciente, es decir, su nombre, ¿verdad? Su fecha de nacimiento, el motivo de consulta por el cual yo estoy indicando este estudio, es decir, por ponerles un ejemplo, evaluación de terceros molares con respecto al nervio dentario inferior o evaluación por dolor agudo en tal diente, ¿verdad? Entonces, como de que sí demos un poquito de información clínica para que el centro radiológico al cual estamos enviando tenga un punto de partida sobre por qué estamos indicando este tipo de imágenes, ¿verdad? Y otra cosa importante es, ¿verdad? Acá el tipo de estudio, es decir, voy a indicar una panorámica o es una tomografía. ¿Qué es lo que quiero observar? Quiero observar un segmento, un diente, una arcada completa, o quiero observar los dos maxilares. Generalmente estas opciones están en las hojas de referencia de los centros radiológicos. Y por último, importante, mis datos como referidor, es decir, mi nombre, ¿verdad? Mi sello y mi firma, porque ese es el respaldo legal, digamos, con el cual yo estoy prescribiendo ese tipo de imágenes que al final pues es radiación ionizante para el paciente, pero la hoja de referencia es nuestra justificante de por qué se está prescribiendo este tipo de imágenes. Eh, ¿Estamos claros aquí con esto? ¿Podemos continuar? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos ahora algo que se llama campos de visión. Y eso, pues, en sí, no es como que me lo tenga que memorizar como doctor que voy a prescribir este tipo de estudios, porque como tal, cada marca de equipos de tomógrafo puede variar el tamaño de campo de visión según el modelo, ¿verdad? Esto puede ir cambiando, pero en sí, ¿qué es un campo de visión? O en inglés un FOV, ¿verdad? Por Field of View, pues básicamente es la zona o el tamaño de captación de la imagen, es decir, el tamaño de la ventana de la tomografía que yo quiero ver. Entonces,
de manera general podemos decir de que hay campos de visión pequeños, medianos y grandes, ¿verdad? Entonces lo que yo me tengo que preguntar a la hora de que voy a prescribir esto es, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? ¿Quiero evaluar un sextante, un cuadrante, un diente? ¿O quiero ver todo un maxilar? ¿Quiero ver ambos maxilares? ¿Verdad? Porque depende de qué es lo que yo quiero evaluar. Por ejemplo, quiero ver solamente cordales inferiores, ¿verdad? O quiero ver las 4 cordales. Y esa decisión, pues, generalmente la tomamos a partir de nuestra radiografía panorámica, ¿verdad? O quiero ver todo el macizo facial. Entonces, eso depende. Como les digo, por ponerles ejemplos, ¿verdad? Esos son los 3 campos de visión que el equipo que está en la universidad ofrece. Es un equipo de la marca Sirona, ¿verdad? Entonces, ahí podemos tener un campo de 5 por 5 y eso está dado en centímetros, ¿verdad? Que más o menos nos da una zona de captación como de un sextante, ¿verdad? Tenemos el campo de 8 por 8 centímetros que nos da ambos maxilares, pero solo limitado al segmento de dientes, ¿verdad? No abarca rama, no abarca cóndilos, ¿verdad? Y posiblemente los senos maxilares van a salir un poco cortados. Pero ahora bien, tenemos un campo bimaxilar que no se limita solamente a dientes, sino que alcanzo a ver la región posterior, digamos, del cuerpo mandibular, el ángulo y la rama ascendente y parte de los cóndilos. Y se ve generalmente, depende de la anatomía del paciente, hasta la región como de fosas nasales o piso de la órbita. Eso, como les digo, va a depender de cada equipo. Ahora bien, lo que yo tengo que saber es que este tipo o estos tamaños de campo de visión, si vienen de manera distinta, como les digo, quizás lo importante es recordar que entre más pequeño sea el campo de visión, el tamaño del voxel va a ser menor. Y como decíamos al inicio, cuando el voxel es más pequeñito, la resolución que la imagen me da es mejor. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer una evaluación para endodoncia porque tengo sospecha de una fractura radicular, ¿verdad? Entonces, el campo de visión que yo voy a prescribir en ese paciente tiene que ser el más pequeño que el centro radiológico me ofrezca, porque yo voy a saber entonces que la resolución de esa imagen va a ser mejor, ¿verdad? Entonces, generalmente estos campos pequeños o de campos de 5 por 5 o de un sextante, la literatura me indica que generalmente va a estar bien recomendado para evaluaciones endodónticas, de lesiones periapicales, para descartar fracturas radiculares, instrumentos fracturados, procesos de reabsorción radicular o incluso áreas donde haya una lesión periodontal, ¿verdad? Lesiones de Furca o defectos periodontales. Según la Academia Americana de Endodoncia, pues una de las maneras de sí justificar la tomografía, pues serían aquellos pacientes incluso que presenten síntomas o signos inespecíficos asociados a dientes que se hayan tratado o no endodonticamente previamente, ¿verdad? Entonces, por decirles algo, pueda que en mi radiografía periapical yo observe, ¿verdad? Cierto ensanchamiento en el espacio del ligamento periodontal o en la región de Furca, pero si se fijan y si se recuerdan, por toda la superposición de las imágenes que se da en las imágenes 2D, ¿verdad? Donde a lo mejor las corticales o el hueso trabeculado se puede superponer. Entonces pueda que haya en realidad una lesión periapical bastante marcada en ese diente, pero que mi radiografía periapical la está enmascarando por la superposición de las imágenes. Entonces, si de repente vemos un paciente que tiene mucho dolor, que a lo mejor pues no le encontramos qué podría ser, podría ser una muy buena opción hacer primero nuestras pruebas de sensibilidad pulpar, ¿verdad? Frío, calor, percusión y palpación y todo, ¿verdad? Y ya una vez pues identificamos que ese diente es el del problema, entonces ya podríamos prescribir una tomografía como para estar un poquito más seguros. Y pues aquí les traigo un caso. Yo me imagino que a lo mejor el doctor
con el cual trabajamos. Este caso está por acá esta tarde. Y pues básicamente es un caso que vimos el año pasado en la universidad, ¿verdad? Con el doctor Gustavo Portillo. Y pues básicamente es bastante interesante ver cómo la tomografía en este caso nos ayudó muchísimo para poder resolver de la manera más adecuada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos acá esta paciente de 68 años de edad, femenina. Vemos una restauración bastante extensa. A las pruebas, la pieza estaba necrótica, ¿verdad? Vemos por acá ensanchamiento del espacio del ligamento, un poquito de disminución en cuanto a la densidad del hueso en la porción periapical. Se procede a realizar el TCR. Vemos un sellado bastante adecuado en la medida y pues nos llama bastante la atención que posterior al sellado del TCR, pues a los días la paciente presenta una sintomatología bastante aguda, ¿verdad? Con un proceso inflamatorio considerable y que básicamente en cuestión de un día para otro, esa paciente se agudizó bastante, ¿verdad? Vemos acá borramiento del surco nasogeniano, ya vemos una simetría bastante marcada y pues vemos acá este proceso bastante inflamatorio. Las fotografías la paciente las compartió con el doctor Gustavo y pues nos dio su consentimiento de poder presentarlo en esta presentación. Entonces, importante, como les decía, evaluación clínica, pues vemos que el paciente se abordó con terapia antibiótica, mejoró bastante, pero todavía pues presentaba después de la terapia antibiótica cierto malestar, ¿verdad? Veíamos un proceso de fístula activo que se mantuvo drenando a partir de la terapia antibiótica. Se procedió a hacer una fisulografía para ver hacia dónde nos llevaba y pues precisamente nos dirigía a la región del 2.2 en la superficie distal. Entonces, este es un buen punto de partida a la hora de que vamos a buscar en nuestra tomografía, ¿verdad? Y pues básicamente ya nos sirve bastante para, sí, ¿verdad? Justificar este estudio. Nos vamos ubicando entonces en el diente 2.2, como le digo, casi siempre trabajamos con cortes oblicuos en el cual vamos angulando según el eje más largo de ese diente. Permítanme un momentito. No sé si está corriendo el video. No, no, Ahora no está corriendo. Vale, permíteme. Yo no sé si solo yo veo unas marcas rojas acá en la pantalla, pero no sé si son del Zoom. Ok. ¿Ahora sí se ve el video? Sí, ahora sí se no. Ok, entonces lo que les decía es, nos ubicamos en el diente 2.2, vamos angulando siguiendo el eje longitudinal de ese diente, ¿verdad? Y que eso nos permite tener una vista más completa. Entonces vean acá ya cómo podemos observar que ese diente en realidad cortical vestibular no presentaba, cosa que en la radiografía periapical no podemos observar porque esa cortical palatina la enmascara. Vemos este proceso de pérdida ósea en la porción más periapical. Podemos generar una secuencia de cortes en este caso, ¿verdad? A partir de la curva panorámica, como les decía, vamos generando puntos para poder tener una vista más completa de ese segmento. Y pues ahí ya puedo tener como un barrido más completo de ese diente.
Y pues básicamente ahí encontramos también otro hallazgo que en la radiografía no se observaba, que es ese diente supernumerario que aparecía en la porción más superior. Muy bien. Ahora bien. Ay, permítanme un momentito. Perdón, no sé, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces, ya luego de analizar con mucho detalle esa tomografía, perdón que no sé qué pasó, me avisan si hay algún problema con la conexión. Acá pueden observar entonces cómo nos apareció esa región de acá, donde básicamente observábamos esa línea radiolúcida en la porción distal, justamente, también como a ese mismo nivel del tercio medio radicular. Entonces, ya pues vamos observando y nos sirve para poder tener criterios en la toma de decisiones. Como tal, me preguntan si el paciente tenía movilidad, pues no presentaba movilidad, sino que fue como que nuestro paciente se agudizó después del sellado, ¿verdad? Entonces, acá podemos observar, como les decía, un sellado bastante adecuado y pues ya luego al hacer un análisis más profundo, vemos esta línea de fractura en la reconstrucción. Se pueden hacer segmentaciones en la tomografía también. Entonces, tuvimos pues muchas dudas. Teníamos también este diente supernumerario casi en la región del piso de fosa nasal. Teníamos dudas de si a lo mejor el diente supernumerario nos estaba ocasionando ese problema, pero decidimos pues al final sí mejor extraer este diente lateral. Sorpresa, al extraerlo pues clínicamente no se observaba pues mayor cambio. Entonces procedimos a colocar con el doctor Gustavo azul de metileno. Acá entonces esta fotografía se tomó con un lente macro 100. Vemos entonces, sí, más o menos esa línea de fractura que observamos en la tomografía y nos fuimos con un estereoscopio que también está dentro de la universidad y pues básicamente ahí sí ya podíamos magnificar un poquito más como a 8X, ¿verdad? O incluso a 35X. Y sí, pues confirmamos entonces esa fractura radicular que en la tomografía también se nos presentaba. Entonces, acá teniendo ese mayor aumento y también en la técnica de tinción con el azul de metileno, pudimos tener ya una idea más clara del recorrido de esa fractura radicular. Entonces, básicamente la tomografía fue nuestra principal herramienta para confirmar este diagnóstico, ¿verdad? Y tomar una decisión, pues, para evitar que nuestra paciente se volviera a agudizar, ¿verdad? Porque ahí realmente ya no había mucho más que hacer. Bueno, ese es el primer caso. Como les digo, acá nos sirvió mucho esta evaluación tomográfica. Tenemos acá otro caso, una paciente de 56 años, femenina. Pues básicamente ella había tenido un historial de traumatismo en la región anterior y pues la paciente presentaba sintomatología de dolor. Su doctora, la endodoncista, doctora Ruth Cermeño, con quien trabajamos en este caso, le indicó la tomografía y pues básicamente acá podemos observar, ¿verdad? Esa pérdida del hueso cortical, tanto vestibular como a nivel palatino, y ese proceso de destrucción ósea en esa zona,
Incluso vemos como hay ya un proceso de remodelación en la superficie apical, ¿verdad? Radicular. Nos permite evaluar de manera muy clara, por ejemplo, la relación de este tipo de lesiones con estructuras anatómicas, como el caso acá del nervio, pues, o del conducto nasopalatino, como ustedes pueden verlo. Al final, pues, la doctora lo que hizo fue una aspiración de ese contenido, ¿verdad? Que vemos, pues, al final era un contenido de aspecto, pues, rojo, ¿verdad? Y, pues, básicamente se procedió la doctora Cermeño por la cirugía periapical y pues el sellado del PCR, ¿verdad? Vemos entonces, llama bastante la atención la importancia de cómo podemos llevar este seguimiento. Perdón, no sé si es que hay un micrófono abierto. Pues sí, usted me dijo que no. De ahí la doctora me dijo, pues no, venga, me dijo, "Padre". Y yo, la doctora, no, pues voy a subir yo, me Perdón, dijo, hola. con el doctor. Pues hablé con la No doctora, sé porque si ella me podemos dijo, silenciar el micrófono, doctora Sofía. "No". Y de ahí que yo le digo, y vaya, pero don Roberto me dijo que sí, el miércoles le digo, pero dicen que don Roberto no puede. Perdón, doctora Sofía. Ayer era hora, se equivocaron de Buenas día. tardes, doctora Sofía Noemi. ¿Nos podría ayudar con el micrófono? Gracias. Bueno, entonces lo que les decía es algo que es bien bonito en tomografía también, es que podemos tener un punto de comparación, ¿verdad? Entonces podemos ver el caso en marzo de 2022, la doctora le hizo su procedimiento endodóntico, su cirugía periapical y pues su tomografía de control para agosto de 2023. Vemos cómo se logró mejorar considerablemente el pronóstico, ¿verdad? Del diente y podemos observar también este proceso de regeneración ósea, ¿verdad? Y cómo se detuvo ese proceso de osteólisis que la paciente presentaba en esa zona, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo podemos llevar el manejo de estos casos teniendo una idea más certera de cómo está nuestro paciente. Todo bien entonces con el campo más pequeño de visión, como decimos, el FOV más pequeño o el de 5 por 5, que como recordamos entonces va a ser más indicado para los casos de endodoncia, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar entonces. Tenemos el campo mediano, por decirles así, que generalmente nos involucra un maxilar. Generalmente ese campo va a ser de 8 por 8 centímetros y pues nos permite evaluar terceros molares, sean superiores o inferiores, pero principalmente, digamos, es si yo quiero evaluar solo un maxilar. Dientes impactados, por ejemplo, caninos retenidos, podrían verse fácilmente con este campo de 8. Evaluación de dientes supernumerarios y también de senos maxilares. Aquí les traigo otro caso. Este es el que veíamos hace un rato, ¿verdad? De que la paciente presentaba un cuadro similar como a sinusitis. Ella lo manifestaba de esa manera y pues se tomó un campo de 8 para evaluar, ¿verdad? Y se determinó que el origen de ese proceso de sinusitis era de tipo odontogénico por el proceso inflamatorio infeccioso que se estaba dando en estado 7 y que básicamente si ustedes verifican acá en el corte axial que nos permite de una manera muy buena poder comparar un lado con el otro, podemos ver entonces como el seno maxilar derecho está bastante despejado, pero el izquierdo completamente obstruido. Entonces, pues, importante, ¿verdad? Porque acá este diente había ocasionado también un proceso de comunicación oroantral donde se había erosionado también ese piso del seno maxilar. Muy bien. Y luego, pues también para terceros molares es súper bueno. Por ejemplo, tenemos este otro caso, la paciente femenina de 32 años. Vean entonces estos terceros molares inferiores. Vemos acá el conducto mandibular y ¿qué opinan ustedes? No sé si quieren escribirlo en el chat.
Por ejemplo, ¿quién piensa que el 3.8 está contactando con el conducto mandibular o con el nervio dentario inferior? ¿Qué opinan? O manitas arriba, solo como suponiendo, ¿verdad? Ahorita ya vamos a ver la tomografía para ver ya con certeza cómo está el caso. ¿Alguna idea? Ujú. Tenemos en los comentarios, no sé si los puede ver, doctora. Sí. Muchas gracias. Doctor Amadeo dice que parece que sí. Doctor Gustavo dice que no contacta. Doctora Doris, según la radiografía, por estar en un solo plano, se ve que sí. Doctora Ingrid también nos menciona que sí. Y pues podemos tener el otro punto de comparación, ¿verdad? Que es el 4.8, que también se ve muy cercano, ¿verdad? Entonces, pero acá, como nos decía la doctora Doris, pues es bien difícil poder identificar si hay contacto y si ese contacto es por vestibular o por lingual o si de repente es interradicular, ¿verdad? Entonces, en ese caso también se indicó la tomografía para poder evaluar cómo está realmente esa zona. Lo bonito acá es que podemos trazar ese conducto mandibular, ¿verdad? Donde sabemos que pasa la arteria, ¿Cómo que la no lo vena y sabemos? el nervio dentario inferior, ¿verdad? Y básicamente acá estamos viendo primero la 3.8, que se veía que sí contactaba, pero se fijan entonces que es por la superposición, ¿verdad? Porque en sí el 3.8 está más ubicado hacia el lingual, ¿verdad? Y tenemos este pequeño margen de 1.5 milímetros con respecto al conducto mandibular. Entonces, aunque en nuestra panorámica pareciera que sí hay contacto, acá vemos que está bastante cerca, pero más tirado hacia el lingual, ¿verdad? Y que tenemos ese pequeño margen de seguridad de 1.5 milímetros. Ahora bien, si nos vamos Ese al pequeño 4.8, Ay, Dios mío. Sí. si nos vamos al 4.8, entonces vean acá cómo en esta porción de la raíz más distal, sí tenemos esta zona donde hay un pequeño contacto. Lo que hacemos acá también a veces es angular el eje largo de ese diente para tener una mejor visión, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, acá, sí tenemos una zona de contacto que si lo regreso yo a la radiografía panorámica, veíamos como que quizás aquí no, ¿verdad? Pero ahora ya nos damos cuenta que en realidad el 4.8 sí estaba contactando esa raíz distal, pero el 3.8 no, ¿verdad? Pero como les digo, para saber si ese 3.8 está por lingual o por vestibular, es muy difícil poder determinarlo solo con la radiografía panorámica. Entonces, pues en esos casos, la tomografía sí se vuelve una muy buena herramienta para confirmar estos casos. De igual manera que tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Con estos dientes retenidos, básicamente los dos caninos inferiores y también el 3.4, ¿verdad? ¿Cómo saber a qué nivel están? Si están por vestibular o por lingual, pues podemos indicar una radiografía lateral, ¿verdad? Y tener más o menos una idea, ver la angulación, ver más o menos la posición de esos dientes, ¿verdad? Pero también con una tomografía nos abre un poco más el panorama de ver la posición exacta, de poder evaluar si está ocasionando daño con los dientes adyacentes, ¿verdad? Y pues básicamente ahí ya podemos tener una vista más precisa, incluso de la posición y vemos ese traslape entre los dos caninos, ¿verdad? Podemos navegar en estos cortes transversales desde distal hacia mesial, ¿verdad? Como para ir teniendo una idea con respecto a los dientes adyacentes que se encuentran pues en relación a los dientes retenidos. Y lo otro bien bonito acá también es que podemos sacar provecho en todos los planos
de la tomografía. Por ejemplo, acá, a mí me gusta bastante en el caso de los dientes retenidos navegar en ese corte axial, ¿verdad? Para poder tener una idea más completa de cómo va esa relación. Por ejemplo, acá vean entonces cómo ese canino sí ha ocasionado una reabsorción externa en estas regiones incisivos. Puedo ver acá cómo está erosionando la cortical vestibular, cómo la expande. Y más o menos vean entonces también hasta acá, hasta donde se extienden las regiones de la raíz de estos caninos. Entonces es bien interesante cómo le podemos sacar bastante provecho a ese tipo de imágenes. Y pues tenemos para el caso también el campo más amplio, ¿verdad? Como les digo, ya quizás como recapitulando esto de los campos de visión, entonces podemos decir de que para el caso los campos más pequeños estarían indicados para endodoncia porque nos da una mejor resolución, ¿verdad? Y los campos más ampliados, pues va a depender de qué es lo que yo necesite ver, ¿verdad? Pero entonces, principalmente si ya indico un campo de ambos maxilares, es porque sí necesito comparar, por ejemplo, para planificación de terceros molares superiores a inferiores, o incluso para planificación de implantes, ¿verdad? Implantes dentales. Evaluación de lesiones patológicas. Es bien importante cuando hay sospecha de algún quiste o tumor, que sí nuestro campo sea lo más completo posible, porque a veces también eso me permite poder tener un punto de comparación del lado contralateral, ¿verdad? O de que muchas veces en la panorámica, por la superposición de las estructuras, puede que haya alguna zona donde haya la lesión que se haya extendido que no se logra apreciar. Y también para evaluación de fracturas faciales. En el caso de los implantes, pues aquí solamente quisiera mencionar de que inicialmente los implantes se planificaban con radiografías panorámicas, pero como ya decíamos, por la naturaleza de la imagen, pueda que yo vea en mi radiografía panorámica que tengo buena altura de hueso, pero no puedo saber el grosor de esa cresta ósea. O sea que con la tomografía sí puedo sacar ese corte y que a pesar de que a lo mejor en la panorámica se veía que en altura estaba bien, ver que en grosor ahí a lo mejor no cabe un implante, ¿verdad? O ver crestas óseas que completamente están colapsadas, ¿verdad? Y que acá pues implicaría otro tipo de procedimiento antes de pensar en un implante. Y lo otro es la calidad del hueso, que también para implantes es bastante importante poder determinar el grado de densidad de ese hueso, ¿verdad? Que podemos tener desde huesos más medulares, ¿verdad? Hasta huesos más densos. Y pues eso también ya es parte de la planificación de ese tipo de tratamientos. Entonces, súper importante si vamos a incursionar en ese tema de implantes dentales, pues definitivamente la tomografía es un requisito para poder trabajar ese tipo de tratamientos. Y pues también, como les decía, para evaluación de patologías, por ejemplo, acá podemos ver esta lesión radiolúcida, bordes definidos, ¿verdad? Pero vemos entonces esta zona de mayor adelgazamiento de la cortical, que involucra pues toda esa región del cuadrante 4 y se extiende hasta el cuerpo, ¿verdad? Mandibular. Permítanme un momentito. Entonces se indica también la tomografía para poder identificar, ¿verdad? La extensión de la lesión, el patrón de destrucción ósea, ¿verdad? Como les decía, en estos casos sí nos gusta tener un punto de comparación con respecto al lado opuesto. Y pues básicamente me permite evaluar, por decirles algo, acá la zona de mayor adelgazamiento o de mayor expansión. Doctor Pap, no sé si tomó el control X de la pantalla. Bueno, pero entonces aquí podemos ver, como les decía,
ver con mayor exactitud este adelgazamiento de las corticales óseas, ¿verdad? Evaluar bien los dientes afectados. Y acá este corte Excel también nos sirve bastante como para poder comparar, como les decía, el lado que está sano con el lado de la patología, donde podemos ver esa expansión de corticales, esa erosión de las corticales, ¿verdad? El tipo de destrucción ósea, los dientes con exactitud que están involucrándose, ¿verdad? Y pues tener como un abordaje más ideal en el caso de los cirujanos maxilofaciales, ¿verdad? Como para poder tomar mejores decisiones respecto al abordaje de este tipo de patologías. Muy bien. Y pues también tenemos los campos de macizo facial. Realmente en el país creo yo que solo hay como 2 centros radiológicos que ofrecen ese campo más ampliado. Generalmente pues es como para, siento yo un poco más enfocado para los ortodoncistas o cirujanos maxilofaciales cuando están haciendo planificación de cirugías ortognáticas. Puede servir también para evaluación de fracturas faciales, patologías más extensas. Y lo otro bonito que también se puede evaluar en este tipo de macizos faciales, que en una sola adquisición podemos evaluar las 2 articulaciones temporomandibulares. Entonces, como les digo, estos campos más amplios sí permiten tener como la región completa de la región craneal, ¿verdad? Y poder hacer estudios pues más precisos, pero como les digo, quizás va un poquito más enfocado a estas especialidades como ortodoncia o maxilofacial. Y pues básicamente lo bonito ahí también es que podemos evaluar la articulación, ¿verdad? Pero como les decía, únicamente tejidos duros, ¿verdad? Tejidos óseos, se pueden evaluar corticales, la forma de los cóndilos, de la eminencia articular, ¿verdad? Pero no podemos evaluar ligamentos, por decirles algo. Ya para ese otro tipo de estudios, pues se tendría que prescribir, por decirles, una resonancia, pero en una tomografía no lo vamos a alcanzar a observar eso. Y pues yo quisiera finalizar mi presentación con esta reflexión final, ¿verdad? Que dice: lo que los ojos no ven y la mente no conoce, no existe. Y pues básicamente nuestra obligación o nuestra responsabilidad como profesionales es precisamente continuar con estas iniciativas de formación continua, ¿verdad? Hacer uso de estas herramientas tan valiosas que actualmente pues esta tecnología nos ofrece para poder sí observar de una mejor manera todo lo que nuestro paciente presente, ¿verdad? Y no omitir estos detalles importantes en el abordaje y manejo de nuestros pacientes. Y pues básicamente me despido con esa diapositiva. Sí les comento también de que como parte de mi especialidad me gusta seguir como trabajando en esa parte de entrenamientos de tomografía dental, grupales, personalizados, ¿verdad? También ofrezco el servicio de informes radiográficos y pues también de consultoría con centros radiológicos privados y entrenamientos. Por ahí les dejo mi contacto, ¿verdad? Y pues mi red social, por si gustarían continuar viendo ahí un par de casos o algo relacionado en lo que les pueda ayudar, pues estoy a la orden. Y pues como le digo, también en la universidad, estoy por las mañanas. Por ahí me están preguntando sobre los costos. No sé si me permitirían poder hablar un poquito sobre costos, doctora Doris. Buenas tardes, doctora. Tenemos preguntas y una de ellas es el costo del combing en la universidad. Perfecto. Fíjese que lo bonito del centro radiológico de la universidad es de que tiene proyección social, ¿verdad? Entonces los costos para tomografía van según el tamaño del campo de visión.
El campo más pequeño cuesta $35. Y eso es para pacientes remitidos internamente de la universidad, pero también pacientes del Ministerio de Salud. Se les aplica ese descuento. Los pacientes privados se ofrece el servicio, es decir, si usted tiene pues pacientes externos, ¿verdad? Cuesta $50. Pero sí a los pacientes del Ministerio de Salud se les aplica el descuento y el costo es de $35 en el campo más pequeño. Y luego tenemos que el precio se va modificando según el tamaño del campo de visión, pero el campo más grande cuesta 55, el mediano 45 y el pequeño 35. Igual las radiografías panorámicas, no sé si actualmente en el Ministerio de Salud cuentan con un equipo panorámico. Y contamos con equipo, pero no en todas en todos los hospitales. Ok, porque de igual manera, ¿verdad? Se aplica el descuento para los pacientes y las panorámicas y todos los estudios de 2 dimensiones cuestan $10. Entonces es una manera de ayudarle al paciente también. Pues era si se podían referir para la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Pero usted ya nos respondió. Ahora bien, la Sí, tercera pregunta que realiza es si se puede la dentaria. perdón, doctora. Si los pacientes se pueden referir con movilidad dentaria, como un diagnóstico para ver qué patología, me imagino. Sí, digamos, no sé si sería movilidad como de tipo periodontal, eh, pero no hay ningún problema. Como tal, como el equipo es extraoral, ¿verdad? Se coloca un bloque de mordida y pues realmente no hay mayor problema, ¿verdad? Porque la forma de adquisición es parecida a una radiografía panorámica. Ujú. Pero sí nos podría dar bastante información sobre los niveles óseos, ¿verdad? O los defectos óseos que el paciente presente, o lesiones de Furca, para el abordaje periodontal o endodóntico que el paciente necesitara. Ok. También preguntan si pueden pedir hojas de referencia de la universidad. Sí se pueden pedir, tenemos bastantes, lo único que por el momento la universidad no cuenta con visita médica, por decirle algo. Entonces, no sé si podría ser a través, o sea, como digamos, tal vez de sí mandárselas a las oficinas del ministerio y luego ustedes tal vez las distribuyen, podría ser una opción. Eh, Y doctora, ¿y si nuestros ujú, colegas refieren hacia la universidad? Porque nosotros como institución tenemos nuestras hojas de referencia. ujú. Podían aceptarnos nuestras hojas de referencia sin ningún problema, ¿verdad? Sin ningún problema, sí. Y ya a veces por practicidad, como la hoja de referencia ya viene con solo de poner el nombre, ¿verdad? Y eso, igual, digamos, si mandan a algún paciente, a veces hay doctores que piden que con el paciente se les envíen las órdenes. Podría ser otra buena opción. Muchas gracias, doctora. También aquí hay otra Ujú. consulta de la doctora ortodoncia en una muela y que le colocaran una corona, pero le ortodoncia y persiste la sensibilidad, un poquito de dolor que debería ser, dice. Bueno, como les decía, ahí quizás por el tema de los artefactos, muchas veces se podría indicar remover primero la corona y el TCR, ¿verdad? Pero también como les mostraba en uno de los casos, si queremos hacer como un abordaje menos invasivo, se podría hacer la tomografía así tal cual está y ver si tal vez, si clínicamente no hay ningún hallazgo o algo que sea como determinante de saber el origen del problema. Muchas veces la tomografía nos puede ayudar a encontrar tal vez si hay algún conducto que no fue instrumentado o alguna desviación, ¿verdad? Y en este caso, pues esperaría yo de que no fuera fractura, ¿verdad? Pero de todas maneras, la tomografía nos ayudaría a confirmar eso.
pregunta, nos hacen la consulta en cuánto tiempo entregan el informe de los resultados. Sí, respecto a los tiempos de espera, pues como normalmente tenemos bastante demanda de hospitales nacionales y también del Seguro Social y además la demanda interna de los pacientes de la facultad, normalmente procuramos sacarlas, digamos, en un tiempo de una, pero podría tomar a veces hasta 2 semanas, ¿verdad? Entonces, igual si es antes, se comparte a la brevedad posible el estudio. Pero sí, a veces, digamos, es como demandar al paciente que hacerle énfasis en que vaya a la brevedad posible y no, digamos, un día antes de la fecha en la cual hemos dejado nuestra cita de control, ¿verdad? Porque si no, a veces ahí sí podríamos tener ese inconveniente. Bueno, muchas gracias, doctora. No sé si hay más preguntas a los colegas. Creería yo que esta es la hacerle mucho, ¿verdad? En la modernidad de la odontología, creo que tenemos que ir a la vanguardia y eso es un tema muy interesante para que todos conozcamos y nos sirva como herramienta diagnóstica para hacer tratamientos más oportunos a nuestros pacientes. Así que, pues muchas gracias, doctora, ¿verdad? Con mucho Estamos muy gusto. complacidos ahorita con su ponencia y pues sabemos que va a ser de gran utilidad para todos nuestros. Abajo, una flechita, no, abajo. Yo agradezco bastante la invitación. Ha sido un gusto para mí poder acompañarlos esta tarde y pues me pongo a la orden en lo que requieran, en lo que soliciten, pues por el mayor de los gustos para poder ayudarles y apoyarles. Muchas gracias, doctora, y feliz tarde a todos. Y gracias. Igualmente, feliz tarde.